Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos, a los amigos que han venido a los expertos que han venido de otros países a transmitirnos el conocimiento, el avance que tienen en materia de discapacidad. Yo soy de Ayacucho, la región de Ayacucho, la zona sur del Perú. Huamanga, una región bastante mentada hace varios años por la situación sociopolítica que ha vivido Perú y de hecho que ha dejado mucha gente con discapacidad, ¿no? Lo ha dicho el presentador, yo trabajo en la oficina de OMAPED en la provincia de Huamanga, capital de Ayacucho. Fíjense, yo quiero empezar señalando que el Perú es, creo yo, uno de los países que tiene las políticas en discapacidad bastante avanzadas, escritas en el papel, porque tiene varias cosas, ¿no? Así como lo ha señalado también Víctor Hugo, ya hay un plan nacional de políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, es el país que ha avanzado poquísimo en el desarrollo y en la inclusión de las personas con discapacidad. Nuestras organizaciones de personas con discapacidad en las provincias, en las regiones y en los lugares más lejanos a donde están las grandes ciudades, no están fortalecidas, desconocen mucho de muchas cosas, ¿no? Y principalmente de su derecho, ¿no? Que ellos deberían ejercer como personas con discapacidad. Entonces, ya se imaginan el nivel de participación que hay en la sociedad cuando las organizaciones desconocen, ¿no? Sus líderes o las propias personas que están en estas comunidades desconocen de sus derechos, desconocen de la existencia de las leyes, ¿no? Y a esto se suma el desconocimiento, por ejemplo, de las autoridades, ¿no? Que no solamente entran a gobernar al país, a las regiones, a los gobiernos locales, sino también de los propios funcionarios, ¿no? Que no se implementa la ley, que no se cumple, ¿no? En materia de presupuesto, ¿qué cosa dice la Ley General de la Persona con Discapacidad? Ahora obliga a hacer en horas de la mañana decía Víctor Hugo que la ley decía pueden utilizar, ¿no? Hasta el 0,5% con relación a los gastos operativos, planes y proyectos para los gobiernos regionales y locales, ¿no? Para las ORERIs y para los OMAPET. Ahora dice deben utilizar, pero ahí tiene siempre la palabrita hasta, ¿no? Deben utilizar hasta el 0,5% para las ORERIs, para las OMAPETs, para los gastos operativos, planes y proyectos. Y quienes son abogados saben sacarle la vuelta a la cosa, ¿no? Porque dice hasta, o sea, si te están dando 10 soles, si te están dando 100 soles, si te están dando 1000 soles, ¿están cumpliendo la ley? ¿Cierto? Y a veces mucha gente en las oficinas de planeamiento y presupuesto dicen, ¿no? Pero acá no nos dicen deben utilizar el 0,5%, dicen deben utilizar hasta. Y nosotros estamos dando en Huamanga, ¿cuánto nos dan de presupuesto? 15,000 soles para el año. Siendo una ciudad grande, teniendo mucha gente con discapacidad. Entonces, de verdad la ley no se cumple, ¿no? Entonces, hay muchas dificultades, muchas falencias. Sin embargo, yo sí quiero resaltar algunas cosas que nosotros desde este gobierno local, desde la municipalidad y desde la OMAPET trabajamos para las personas con discapacidad, ¿no? 15,000 soles, como les he dicho, no alcanza para nada, pero lo que hacemos es nosotros gestionar muchas cosas y hacemos actividades en alianza con otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, World Vision, ¿no? Es una
un espacio, una ONG bastante comprometida con discapacidad. Ágora, Huasi Esperanza, espacios como esos a los cuales nosotros tocamos puertas y podemos hacer varias actividades, ¿no? Un poco más incidiendo en todo lo que es actividad productiva, porque muchas personas no pueden acceder a empleo, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Su nivel educativo, no hay acceso a la educación, escaso acceso, poquísima gente llega a tener una carrera técnica, una carrera profesional, universitaria y en consecuencia hay una gran demanda de personas que necesitan trabajar pero que no encuentran los espacios y no pueden hacerlo si no es mano de obra, ¿no? Entonces los capacitamos en actividades productivas, les damos talleres de manualidades, en tejido, en artesanía, en repostería, con lo cual ellos pueden generar su ingreso económico y pueden solventar de alguna manera sus gastos, ¿no? Es algo para paliar, ¿no? Yo siempre que voy a las organizaciones, siempre que voy a otras reuniones en Ayacucho, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Siendo una persona que trabaja en el Estado, lo que yo digo es que aun cuando nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo por trabajar, por hacer cosas para las personas con discapacidad, siempre es un saludo a la bandera, ¿no? Porque no estamos, en verdad, no estamos cubriendo, no estamos llegando a lo que deberíamos hacer, ¿no? Hay una, ¿cómo les digo? En las oficinas de OMAPET, por ejemplo, la rotación de personal es permanente, no deja trabajar. Vamos capacitando, vamos dándole asistencia técnica a un trabajador de la OMAPET, a los 2 meses, 3 meses, ya no está esta persona, ya está otra persona, ¿no? Entonces, otra vez hay que ir capacitando a este personal, igual y un poco que ya está entendiendo el tema, nuevamente es cambiado y, en fin, eso hace que el trabajo que se hace en discapacidad, seguramente en muchos sitios, yo considero así, no avanza, ¿no? Entonces, esas son los obstáculos que hay para poder desarrollar, ¿no? Entonces, a ver, se me fue con el almuerzo algunas cosas que había querido señalar. En el gobierno regional, igualmente, Huamanga, Ayacucho como gobierno regional, por ejemplo, su presupuesto es sumamente escaso. Ahorita están ejecutando un proyecto en discapacidad, cuyo presupuesto ha sido aprobado de 6 millones, más o menos. Pero a la fecha creo que ya van 3 años de ejecución y solamente han podido desembolsar alrededor de 1,5 millones. O sea, no es nada. Y por las cosas que hemos podido observar, tiene pocos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas más considera el proyecto? Pago de remuneraciones y para el fortalecimiento de las capacidades es poco, ¿no? Entonces, fíjense, en educación, ¿cuántos niños, por ejemplo, en el Perú, más o menos las estadísticas nos dicen que menos del 10% de los niños y niñas acceden a la educación? De ese menos del 10%, ¿cuántos terminan, no? ¿Cuántos llegan al nivel educativo primario, secundario, técnico? Son poquísimas personas, ¿no? Y eso dificulta mucho el avance de las personas con discapacidad, ¿no? No sé, yo considero que el trabajo, por ejemplo, en los presupuestos que se debería dar el Estado, por ejemplo, podría buscar algunos mecanismos que se cumpla la ley, ¿no? Para que se puedan desarrollar mucho más actividades, ¿no? Se pueda impulsar el acceso de los niños, niñas a la educación, porque ustedes saben que todo pasa por un tema presupuestal.
y si no hay un tema presupuestal, y si no hay capacidades de la población, no hay empatía, hay gente que desconoce, entra a trabajar, los funcionarios entran y no les interesa el tema, no les interesa, ¿no? Y algunos por compromiso, por saludo, hacen algunas cosas y otros, inclusive lejos de ayudar o lejos de dar pase a las iniciativas, a las propuestas, lo que hacen es poner piedras en el camino, ¿no? Entonces, esas cosas hacen que en muchos espacios nosotros no podemos desarrollarnos en las provincias, en las comunidades, ¿no? Ahora, Huamanga está trabajando bastante en el tema de gestión de riesgos, nos hemos involucrado bastante en esto, por encargo del Comité de Damas de Invidentes del Perú. En Ayacucho estamos ejecutando un pequeño proyecto y estamos llegando a lugares que estando en Ayacucho mismo no habíamos llegado. Fíjense ahí, desconocen muchísimo el trabajo que se está haciendo, ¿no? Y en las encuestas que hemos hecho hemos podido ver, por ejemplo, que sus municipalidades, el trabajo más que están desarrollando, ¿qué cosa es? Con relación a la pensión no contributiva para personas con discapacidad, ¿no? Que me he quedado sorprendida con el señor que ha expuesto de Argentina, que dice todos tienen pensión ahí, no interesa que tengan casa, carro, pero acá les comento, están en la pensión no contributiva y si sacaron un RUC, son sacados del programa, ¿no? Y si en la familia les han encontrado que tienen una motito, un carrito, ni siquiera de la propia persona, ¿no? Sino de la familia, lo sacan del programa, ¿no? Y es algo curioso, paradójico, ¿no? La gente que necesita esto, yo hago siempre un ejemplo, ¿no? Yo digo, a veces, para que más o menos se entiendan, les digo, ¿no? Yo soy una persona con discapacidad. Yo trabajo, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo, tengo un pequeño sueldo, trabajo, y sin embargo, mi gasto sigue siendo doble, ¿o no? Sigue siendo doble, ¿no? Entonces, a pesar de que yo trabajo, yo les pongo ese ejemplo, ¿no? Yo voy con el de CISFO, por ejemplo, hablo y le digo, yo trabajo, tengo mi sueldo, pero mi gasto sigue siendo el doble. ¿Por qué? Porque necesito, por ejemplo, gastar un excedente porque el servicio público muchas veces no me recoge. Yo estoy en la esquina parada para subir a un transporte público y si me ve sola se pasa de fresa, disculpen, se pasa de frente, ¿no? No me recoge. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coger un taxi. ¿Cuánto me cuesta el taxi? El doble, el triple, ¿no? Más. Para ir a algún sitio. No todo es accesible, no todo es esto, entonces necesito de un apoyo. Y el apoyo tiene costo adicional. Entonces, si yo tenía que llevar, digamos, 1.000 soles a mi casa, producto de mi trabajo, ya no llega a 1.000 soles, pues ya llega a menos, ¿no? Mucho menos. Entonces, ¿y si una familia no trabaja? ¿Y si solo en una casa trabaja papá o mamá? Y tiene que dejar de trabajar para que atienda a esta persona con discapacidad, porque yo soy un caso con poca necesidad, no sé, ¿cómo diría? Mi gasto no es tanto como otras personas, por ejemplo, el de Claudia, ¿no? Claudia nos ha dicho 8.000 soles su gasto en el mes. Mío será, pues, no sé, muchísimo menos, ¿no? Porque Claudia necesita más. Entonces, hay casos como ese. Y si solo papá trabaja, ¿esa familia sigue necesitando o no? Por supuesto. Sin embargo, el sistema de focalización de hogares acá en el Perú no considera esas cosas, ¿no? En varias reuniones nosotros hemos planteado de que evalúen eso y consideren en las evaluaciones el tema de discapacidad, que vean cómo pueden hacer, ¿no? Porque aun cuando papá, mamá trabaja, ese hogar necesita. Entonces, el presupuesto es escasísimo. En el Perú, ¿cuántos reciben pensión no contributiva? Hasta hace más o menos julio eran 1.100.000 tantos, creo, algo así. O sea, no pasa. ¿Cuántos
¿Cuántos somos? El último censo, lo ha dicho Víctor Hugo, 10.5, o sea, estamos casi en nada, ¿no? Y hay mucha gente que no accede a esos espacios, no accede a educación, no accede a muchos derechos que tiene, ¿no? Y en las comunidades mucho más, porque los gobiernos locales desconocen el presupuesto, desconocen el tema, no asignan presupuesto, sus responsables de OMAPET solo se dedican a certificación, a registro ante el CONADIS a veces y a la afiliación al programa Contigo. Y con que han hecho eso ya está su trabajo bien hecho para ellos. Y no es así, ¿no? No es así, ¿no? Desde la SOMAPET tendríamos que hacer muchísimas cosas, la ley nos da una serie de funciones que de verdad nosotros tampoco, a pesar que la conocemos, podemos cumplirla porque nuestro presupuesto es sumamente escaso y en muchos sitios trabajamos una sola persona o dos. En el caso mío, ahora afortunadamente tengo a una señorita que me apoya desde hace más o menos 4 años, a quien con garras y uñas la defiendo porque cada cierto tiempo me la quieren quitar, se la quieren llevar a otra área. Entonces tengo que estar yendo a hablar con el jefe de recursos humanos y a veces hasta llegar un poco a decir, pues no, yo no sé, bajo su responsabilidad, si en esa oficina me pasa algo, si entra el ladrón, si entra esto, si entra el otro, si, en fin, porque no hay forma ya, a veces no logran entender, pues, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo me llega el documento, señorita fulana de tal va a volver a su lugar de trabajo, y en la OMAPET hay que trabajar uno solito. Entonces, no se abastece, ¿no? Entonces, con esos antecedentes, ¿qué podemos hacer? Si yo entiendo seguramente igual en otros gobiernos locales, los trabajadores son una sola persona. Y si están en condición de contrato, ¿van a reclamar? No van a reclamar porque si reclaman al mes siguiente ya están afuera, chao, se fueron, ¿no? Sin reclamar duran 2, 3 meses y si reclaman un mes ya están afuera ya. Afortunadamente quien les habla ya trabaja bastantes años y he podido lidiar y en cierta forma hasta enfrentarme, ¿no? a los jefes y decirles, bueno, si no me dejan trabajar con alguien, yo hago la demanda, la denuncia, así como Claudia, ¿no? Entonces, esas cosas a algunos nos han fortalecido, pero a mucha gente no, ¿no? Mucha gente se deja pisotear sus derechos. No alcanza lo que tendría que alcanzar, no, su derecho no accede a la educación. Muchos padres, por desconocimiento, van a un colegio, no pueden llevar a sus niños porque el maestro le dice, no, tú tienes que llevarle al SEBE. Y en el SEBE no se abastecen, porque es un solo SEBE en Huamanga y no alcanza. Y el SEBE solamente puede atender 70, 80 niños. Y van al SEBE y el SEBE también le dice, no, tú tienes que incluirlo. Y ese papá se siente peloteado. ¿Va aquí? No. ¿Va allá? No. ¿Va a un sitio? No. Y si desconoce, ya no llega a la OMAPET, ya no llega a la OREDIS, por ahí se quedó. Y con el tiempo viene para la pensión. ¿Y por qué no le has llevado la educación? Porque no me han querido recibir el maestro. Y en el SEBE, también en el SEBE me han dicho, no, tiene que ir a otro colegio. Y ese niño se pasó sin estudiar, ¿no? En Ayacucho tenemos un PRITE para la región de Ayacucho. Nosotros somos más de 66,000 personas en la región de Ayacucho. Un PRITE, Programa de Intervención Temprana, un hito para tantísima gente. ¿Cuántas provincias tiene Ayacucho? 11 provincias. Un PRITE. De 0 a 3 años. ¿Cuántos niños van al PRITE? 62 niños. ¿Y el resto? No hay, ¿no? Bueno, ahora de alguna manera han implementado el SANE en Huamanga, tiene algunas personitas más, sin embargo, pues no se abastecen porque Huamanga tiene 16 distritos y para ir a 16 distritos, 5 o 6 personas que trabajan no se abastecen, ¿no? Los maestros no están capacitados. La propia DRE
la propia UGEL, que en materia de discapacidad serían los, en educación me refiero, ¿no? Serían los que tendrían que promover el acceso a la educación, no lo hacen, no lo hacen. Hemos ido 2 o 3 veces, hace el año pasado, si no me equivoco, para hablar con la directora de la UGEL y decirle, queremos capacitar maestros, docentes, y ¿sabe qué? Señor UGEL, usted no va a gastar nada. Nosotros vamos a traer a los especialistas de Lima. Lo único que queremos es que la UGEL convoque a los maestros, convoque a los directores y nosotros nos encargamos de lo demás. Y sí, en la reunión nos dijo sí, sí, pero después no se dio, se olvidaron. Luego fuimos a decirles, como no se puede hacer esto, ¿qué tal si cuando ustedes convocan para las capacitaciones a los docentes, porque ellos permanentemente están haciendo capacitación, ¿no? Entonces, si ya no podemos hacerlo solo para discapacidad, entonces en lo que ustedes hagan, incorpórennos y vamos a llevar a uno. Tampoco se dio. Fíjense, ¿no? Una de las propuestas que nosotros habíamos lanzado era que los maestros se capaciten, pero a esos maestros que se capacitan, por ejemplo, hay maestros que recién están postulando para contratas y todo esto, que tengan un plus, por ejemplo, en la calificación, ¿no? Eso no iba a irrogar pues absolutamente nada. Tampoco han querido tomarlo eso, ¿no? Entonces, así de repente hubiésemos logrado que más maestros se capaciten, más niños se incluyan en la educación. Fíjense, hace poquito me llamó una señorita que está trabajando en una OMAPET en otra provincia y me dice, ¿sabe qué, señora Jackie? Dígame qué ley les permite a los maestros aprobar a las personas con discapacidad, aunque no sea para promoverlos. Dígame, dice que hay una ley con la que el maestro se puede justificar y pasarle de grado a esta persona que ya está en cuarto de secundaria, quinto, no sé, pero que no sabe, pues, no avanza, no puede, entonces el maestro no quiere jalarle, pero quiere promoverlo, pero necesita un sustento. ¿Eso es factible, Claudia? No. Yo les digo, no hay. Y si una persona con discapacidad, como cualquier otra persona, no rinde y tiene que reprobar, tiene que reprobar. ¿Para qué le van a pasar de años si no va a saber? O sea, ¿cuál es el chiste? No, pero la profesora me ha dicho que sí quiere pasarle para que no tenga problemas, para que el papá no diga por qué lo ha jalado. Fíjense, existe ese desconocimiento a nivel de propios maestros, a nivel de la educación. Y tenemos jóvenes que terminan la secundaria que no saben ni leer ni escribir. ¿Van a lograr una carrera técnica? ¿Van a lograr una carrera universitaria? No, porque sencillamente han terminado quinto de secundaria y ahí se quedaron, pues no van a hacer más nada. Pero tienen quinto de secundaria. Entonces, ocurren cosas como esa, ¿no? Pero para mejorar estas condiciones necesitaríamos que el Estado en verdad cumpla con la implementación de la Ley General de las Personas con Discapacidad, ¿no? Y desde los espacios de donde deben promover el fortalecimiento, la organización de las personas con discapacidad se pueda hacer, ¿no? Yo le decía hace un rato en el almuerzo a Vicky, me quiero ir a Colombia, porque en Colombia la gente con discapacidad conoce sus derechos, está fortalecida, participa, propone, pero yo pienso que eso también ha pasado porque su Estado de alguna manera se ha comprometido y ha llegado pues a esos otros espacios, a espacios más lejanos para que las personas con discapacidad pudieran tener educación, pudieran fortalecerse, podrían tener conocimiento, ¿no? De participación, de ir a los espacios, ¿no? Tenemos esas dificultades y de verdad yo veo con mucho agrado que en algunos países han avanzado bastante en materia de discapacidad, ¿no? Como en Colombia, que la gente está fortalecida. En Argentina, que mucha gente reciba la pensión, es algo contradictorio porque
creo que no porque seamos personas con discapacidad tenemos que estirar la mano, sino yo pienso que más bien habría que ver cómo hacemos que la persona con discapacidad sea productiva, ¿no? Y en Ayacucho todavía, en el Perú estamos lejos de ello. Termino con eso. Gracias.